prestamista. Y la SUNAT le dice, señora, ¿y usted de dónde tiene tanto dinero? Le notificaron una carta inductiva. Entonces, lo que se pidió fueron las copias de las resoluciones de la indemnización, y lo que nosotros hicimos antes de presentarnos a la fiscalización es que ella reconozca los montos de los intereses recibidos y que pague directamente con el formulario de renta de segunda categoría por el 1667, que pague el 5% por los intereses recibidos. De esa forma, yo puedo regularizar mis rentas por interés, en vez de esperar que SUNAT me diga, no, todos los 5.000, todo el dinero que tú has recibido en tus cuentas, todo es incremento de patrimonio no justificado. Entonces, es muy importante revisar qué tipo de renta es la que estoy recibiendo, para que no pase por este tamiz de una presunción de derecho, de que todo lo que he recibido en mi cuenta no tiene una disminución alguna. ¿Por qué? ¿Y esto en qué se sustenta? En algún momento un cliente me dijo, pero no es posible, a mí no me pueden grabar simplemente porque tengo una casa. ¿Por qué me van a grabar porque tengo una casa? Porque tengo 2 vehículos. Eso no es renta porque está en los bienes. Y la teoría de renta por la que se graba esto es porque las rentas no necesariamente es dinero que recibo, sino es toda variación. Cuanto más patrimonio tengo, se presume que hay más renta, porque el patrimonio que tengo pues no viene gratis, salvo que venga de una donación que conste en escritura pública. Y aquí hay que tener en cuenta eso, que cuando nosotros recibimos una donación, tiene que constar en escritura pública. Esa donación que nosotros recibimos no es incremento de patrimonio no justificado. Cuando nosotros donamos a otra persona, eso tampoco es incremento de patrimonio no justificado. A diferencia de lo que ocurre en las empresas cuando reciben una donación tienen que pagar impuesto a la renta porque está incrementando su patrimonio. Cuando ellos donan, tienen que pagar impuesto a la renta también, en el caso de las empresas, pero para las personas naturales no. Las personas naturales por las donaciones que reciben no tributan, por las donaciones que realizan tampoco tributan, pero siempre que esa donación conste en una escritura pública. ¿Sí? Si es que, por ejemplo, yo me casé pues con un señor de Junín, de Huancayo, en las que se regalan el refrigerador, se regalan la cocina, se regalan los bienes y demás. Entonces, si tengo la dicha después de tener un novio que es de Huancayo y me regalan, pues las familias hacen competencia en quién da más dinero, hay que asegurarnos que se los den también por escritura pública si es que excede el cuarto de la UIT, porque si no, todo eso forma parte del incremento de patrimonio no justificado. Entre broma, recuerdo la boda de una amiga en la que una familia puso el carro, el otro puso una cuenta, un cheque, llevó un cheque a la boda que decía el regalo a los novios por tanto dinero. Entonces, uno con ojos de tributarista piensa, le habrá hecho su escritura. Hay que tener cuidado con esos regalos bondadosos que se pueden hacer entre hermanos, entre padres, esos préstamos. O no, yo le presté a mi hermano pues 30.000 soles y simplemente le aboné. Si yo no acredito o no, uno le aboné en su cuenta, ¿a cabo de qué? Es mi hermano, sí, pero hay que hacerlo con un contrato de mutuo con fechas ciertas. Porque si es que no hay un contrato con fechas ciertas, lo que se va a presumir es que yo no es que le esté prestando, sino que lo que estoy haciendo es pagarle, o que es una variación en su patrimonio, o es una prestación de un servicio, o simplemente el que tenga ese dinero que él no justifique de dónde proviene con medio de pago o con un contrato de fecha cierta, a él lo va a tener en problemas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos préstamos bondadosos que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque la SUNAT va a decir, tú tienes un desbalance patrimonial, y el contribuyente tiene que decir, no, 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 yo no tengo ningún desbalance patrimonial, toda mi documentación está ordenada, ¿no? Todo lo que tengo se ha pagado con ingresos que han tributado oportunamente. Entonces, ¿por qué la SUNAT inicia esta fiscalización? Porque hay signos exteriores de riqueza, variaciones en el patrimonio, hay adquisiciones, transferencia de bienes. Por ejemplo, compré un terreno, ahora que están de moda los terrenos que están siendo lotizados a las afueras de Lima. Compré un terreno por 20.000 soles, un terreno de 500 metros cuadrados. La SUNAT me va a decir, ¿y de dónde sacaste para pagar ese terreno? Me acreditas la escritura pública, perfecto, pero ¿cuál es el origen del dinero con el que pagaste ese terreno? Si es que yo no acredito el valor de ese terreno, si es que lo compré en dólares, pues se cambia a soles al tipo de la fecha de adquisición, al tipo de cambio compra de la fecha de adquisición, eso también va a calificar como incremento de patrimonio no justificado.
y ahora que está de moda la adquisición de motos, compré pues 5 motos, porque ahora todos se quieren trasladar en motos. ¿De dónde sacaste para pagar los 7.000 soles que cuesta cada moto? Si es que tú no realizas ninguna actividad, es que en verdad yo vendo productos delivery a casa. ¿Qué me conviene? Yo formar mi negocio y tributar como negocio, porque voy a tributar por mi renta neta. Es decir, si es que tuve pérdida, pues no tributo, haré pagos a cuenta, pero finalmente no tributaré. Pero si es que no lo hago, todo el valor de esas 7 motos o 5 motos que adquiero va a formar parte de mi incremento de patrimonio no justificado. ¿No? Y entonces de aquí viene el requerimiento de SUNAT, si es que ustedes han recibido alguno. He tenido la oportunidad de recibir varios durante todos estos años y es un requerimiento asesino, porque lo que te preguntan es, ¿cómo compraste los predios? ¿Con qué dinero? ¿No? El caso de un cliente, había vendido su carrito viejo por $6.000 y compró un vehículo pues de $48.000. Y le decía, ¿y de dónde sacaste para comprar los $48.000? Lo que pasa es que yo vendí mi carrito viejo y mi carrito viejo valía $6.000. Ya. ¿Y dónde está el dinero? Ya, acá está. ¿Y la diferencia? Ah, bueno, lo pagué porque mi hermano me prestó. Entonces, esa diferencia, los $6.000 que sí acredité que provino de la venta de un vehículo que yo ya realicé antes, que no está grabada, lo que sí me van a disminuir de los 48.000, los 6.000. $42.000 es tu incremento de patrimonio no justificado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que usualmente sucede? Que en las compras-ventas dicen, ay, mira, yo te voy a vender este carrito o esta casa por 200.000 soles, pero al notario le vamos a decir que solamente te la estoy vendiendo por 150.000 y los otros 50.000 me lo pagas directo a mí. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? En esos casos, pues hay un gran problema, porque lo único que yo voy a poder acreditar, por ejemplo, si vendo un predio que yo adquirí en el 2004, voy a pagar impuesto a la renta, 5%, ¿cierto? Por la enajenación del predio. Entonces, ese dinero está válido, tiene un origen lícito. Yo tengo el dinero del predio, pero en la escritura pública solo puse que 150.000, pero en mi cuenta yo tengo 200.000. Entonces SUNAT me va a decir, entonces esos 50.000 es incremento de patrimonio no justificado. Miren cuánta diferencia, porque si yo hubiera pagado el 5% por sobre los 200.000, era 5% que ya tiene la renta neta. Pero lo que voy a tener que hacer finalmente por pasarme de vivo, esos 50.000, va a pagar el 30%, eso como renta neta, sin descuento alguno. Entonces, cuando yo compro, vendo vehículos o propiedades o inmuebles, mucho se ve esto. Dame, en la escritura pública vamos a poner que es tanto, pero por otro lado, dame tanto. Deposítalo a mi cuenta. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque lo que hace es imposibilitar que esa escritura pública tenga un valor probatorio respecto de todo el importe que yo he recibido en la cuenta. ¿Sí? Lo mismo para adquisición de vehículos, lo mismo para viajes fuera del país. Tuve el caso de un cliente que era un pastor de una iglesia que viajaba mucho, 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 mucho. Pues todos los meses tenía 7 viajes. Entonces, y aparte de eso, en su cuenta bancaria recibía diezmos. Además de esos diezmos, pues recibía un aporte de manutención. Recibía un aporte de manutención que les aportan pues, a los pastores, ¿no? Entonces la SUNAT le inició un procedimiento de fiscalización por rentas de trabajo y le atribuyó incremento de patrimonio no justificado. Uno, porque aquí hay un tema bastante, bastante grueso con el tema de los pastores, porque ellos no les retienen renta de quinta, porque en su concepción lo que se les paga por manutención pues no es trabajo. No es trabajo y entonces no deben retener. Y esto ya muchas iglesias están corrigiendo, pero en ese caso, SUNAT le tuvo que decir, esa es tu renta de quinta. Es que no había tributado, entonces como no había tributado, todas las rentas no tributadas es incremento de patrimonio justificado. Cuando SUNAT interviene, ya SUNAT no va a decir, no, esa es tu renta de quinta, no, sino que ese dinero que he recibido a cuenta de mi remuneración es incremento de patrimonio no justificado. Ya no se va a tratar eso como una renta de quinta categoría. ¿Qué otra cuestión tenía? Lo que pasa es que habían gastos de sus vehículos, de sus casas y diferentes gastos que tenía. Gastos en clínicas, gastos en un club. Todos esos gastos formaban parte de su incremento de patrimonio no justificado. Y además SUNAT dijo, a ver, dame tu récord migratorio. Perfecto, ha salido tal, a tal, a tal. Los pasajes, ¿cuánto has gastado?
Y acá está. Bueno, si es que no lo tienes, o sea, si no lo proporcionas, igual la SUNAT lo consigue. Entonces, estos gastos que has tenido, estos desembolsos, también es incremento de patrimonio no justificado. ¿Has importado un vehículo que lo has traído desde Costa Rica? Sí, ya. Entonces, esa importación, el valor de esa importación, que era tu bien personal, porque te has trasladado hasta el Perú, era tu bien personal, para mí también es incremento de patrimonio no justificado. ¿Por qué? Porque es un signo exterior de riqueza. Entonces, y la SUNAT le imputó montos pues bastante fuertes. Recuerdo que tuvieron que pagar como 500.000 soles de impuesto a la renta por la atribución de las rentas que le habían recibido, y había montos de donaciones que habían sido para la iglesia, pero que la SUNAT se los atribuyó todos al pastor. ¿Por qué? Porque la iglesia no tenía ordenado los diezmos que recibía, no había una cuenta diferenciada entre la cuenta del pastor y la cuenta de la iglesia, no había forma de identificar las donaciones que eran para la iglesia, sino que todo figuraba en nombre del pastor. Entonces, finalmente, obviamente no es el pastor quien asumió, sino todos los feligreses. Tuvieron que asumir ese pago del impuesto a la renta. Y esto se aplica no interesando si es pastor, si es sacerdote, quien fuera. Bueno, con sacerdotes, usualmente cuando se quiere fiscalizar a la Iglesia Católica, el Ministerio de Relaciones Exteriores interviene y se cancela toda fiscalización a cualquier colegio de la Iglesia Católica o a cualquier universidad de la Iglesia Católica, y usualmente no los fiscaliza SUNAT. Cuando lo han intentado hacer, se frena. Pero sí lo he visto para otras entidades religiosas, para asociaciones sin fines de lucro, ¿no? En los que se dan aportes y no pueden acreditar de dónde provienen estos aportes. Lo mismo en el caso de gastos médicos, en el caso de membresías en clubes, cuánto es que se paga de la membresía, todo eso forma parte o son signos exteriores de riqueza, y que SUNAT también puede tener conocimiento, no por la información de terceros, y que se van a evidenciar, o que SUNAT va a decidir si es que inicia un incremento de patrimonio no justificado. Ojo aquí, los aportes dinerarios. SUNAT informa y tiene un sistema interconectado. Cuando fue en el año 2018, el superintendente de la SUNAT presentó a todos los trabajadores ante una nota de prensa por la participación con las otras administraciones tributarias de América Latina, en la que presentó una plataforma de la administración tributaria en la que se ingresa el DNI de una persona natural, e inmediatamente en la plataforma de la SUNAT pues sale de qué empresa es socio, a qué porcentaje, cuánto pagó por las acciones, cuántos vehículos tiene, cuántas propiedades tiene en cuanto a inmuebles, en qué empresas trabaja. Entonces, toda esa información ya la tiene la administración tributaria. Entonces, y cuando va a la fiscalización dice, ya, tú has aportado tanto a esta empresa, has aportado o ha habido un aporte de bienes. ¿Cómo, de dónde sacaste para adquirir ese vehículo que aportaste a la empresa para ser socio de esa empresa? Eso también forma parte del incremento de patrimonio no justificado. Y ahora con el intercambio de información entre la SUNAT y otras administraciones tributarias que ya se viene dando con aquellas administraciones tributarias con las que el Perú tiene un convenio para evitar la doble imposición, y hace mucho tiempo se da con estas administraciones tributarias, y ahora en general con otras administraciones tributarias. SUNAT ya tiene información incluso de los inmuebles que, por ejemplo, Magali Medina puede tener en el extranjero, pues no en toda la farándula que tiene inmuebles en Miami. Entonces esa información ya está, y eso es para ver que la renta de fuente extranjera. Ojo, la renta de fuente extranjera, al igual que el incremento de patrimonio no justificado, tributa como renta de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que si es que yo declaro mis rentas de fuente extranjera, mis rentas de fuente extranjera tienen derecho a deducir los gastos en los que he necesitado incurrir para traer esa renta de fuente extranjera. Pero si es que yo no declaro esa renta de fuente extranjera, todo pasa como parte del incremento de patrimonio no justificado. ¿Y cómo pasa? Lo que sucede es que a ustedes les van a depositar en su cuenta. Y ese dinero, ese depósito de la cuenta, por ejemplo, ustedes alquilan una casa en Miami, tienen una casa en Miami y la alquilan. Su arrendatario todos los meses le abona la cuenta. Entonces, SUNAT va a decir, es una renta de fuente extranjera, es una renta de fuente peruana.
El contribuyente no acredita, no dice nada, no quiere, no identifica simplemente su origen, y la SUNAT va a decir, ah, bueno, como lo tienes como un abono en tu cuenta, voy a considerar que todo eso forma parte de tu incremento de patrimonio no justificado. ¿Por qué le conviene eso a la SUNAT? Nuevamente, porque el incremento de patrimonio no justificado no tiene deducción.